Damos inicio a la plática de este mes de junio ya. Para quienes no me conocen, yo soy Manuel Humberto Gallardo Insunza, soy abogado, especialista en reclamaciones de seguros y socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Y hemos preparado para ustedes un tema muy relevante, es un tema de mucha actualidad porque ha crecido tremendamente el robo de mercancía mientras es transportada. El robo con violencia de transporte de mercancía se ha incrementado tremendamente en nuestro país y las reclamaciones han subido exponencialmente y evidentemente también han incrementado el número de rechazos que las aseguradoras emiten diariamente. Y mucho de ese rechazo la aseguradora lo sustenta o lo respalda en que el transportista o el asegurado no cumplieron con medidas de seguridad que se establecieron en la póliza. Algunas aseguradoras lo que establecen son la aplicación de deducibles. No te rechazan el pago completo, pero te aplican una penalización o un deducible cuando no cumples con las medidas de seguridad que se establecieron. A final de cuentas, no pierdes la totalidad del valor del embarque, pero sí pierdes una cantidad importante cuando te aplican el incumplimiento de una medida de seguridad que no haya sido cumplida cabalmente por un transportista o por un asegurado. Entonces, damos inicio, Marcela. ¿Me puedes ayudar, por favor, con el título de la plática de hoy y con la primera diapositiva? Claro que sí, licenciado. El tema es la gestión del rechazo por incumplimiento de medidas de seguridad en el transporte de mercancías. La primera diapositiva es el rechazo del siniestro y se desprende la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. Otra vez, lo importante es que quede muy claro, siempre que haya un rechazo de un siniestro, tiene que ser por escrito. La aseguradora tiene que emitir un rechazo por escrito. Nunca acepten rechazos verbales. Exijan que les aporten el rechazo a través de una carta, ya sea un documento digital o una carta con firma autógrafa, en la cual se expongan las causas, el fundamento y los motivos por los que la aseguradora está rechazando el siniestro. Tiene que ser siempre por escrito. ¿Por qué? Porque el escrito del rechazo tiene efectos y consecuencias jurídicas relevantes. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, nomás para que se den una idea. La Corte y los tribunales colegiados han dicho que a partir de la negativa del pago, el asegurado tiene 2 años para ejercitar una acción. La negativa del pago del siniestro es un documento que permite interrumpir o tiene por acreditada o es un documento con el que se puede acreditar la interrupción de la prescripción. Y es a partir de ese rechazo del siniestro cuando el asegurado todavía cuenta con 2 años para ejercitar acciones, para iniciar reclamaciones ante Conducef o ante la UNE y tratar de ejercitar sus derechos. Entonces, no solamente es porque nos va a permitir saber cuál es la causa y motivo por el que rechazan el siniestro, sino que además es un documento que le genera un beneficio y un derecho al asegurado en relación con la interrupción de la prescripción. Por eso lo deben de pedir siempre por escrito. No se les olvide. No importa que no esté tan fundado y tan motivado. Obviamente, cuando una aseguradora rechaza, generalmente lo que hace es copiar y pegar textos de la póliza y te saluda en el inicio de la carta, te da un saludo cordial, te dice que lamenta mucho no poder indemnizar tu siniestro y que con fundamento en tales cláusulas o en tales condiciones te ha declinado el pago del seguro o ha decidido rechazar tu siniestro. Y te invita a que sigas participando y que a la próxima pues cumplas con las medidas de seguridad. Simplemente te dicen con fundamento en tal cláusula, en tal exclusión o en tal texto, no te vamos a pagar, pero no te dice cómo llegó a la conclusión de que se actualizaba esa hipótesis. No te la explica y mucho menos te la expone de forma detallada y pormenorizada. Ojo, tú como asegurado, como agente de seguros, tienes derecho a que te expliquen suficiente y detalladamente la causa, el motivo y no solamente la citación de condiciones de póliza que le dan razonabilidad o sustento a ese rechazo de la aseguradora. Pero bueno, cuando lo pides, muchas aseguradoras te lo conceden y te dan una carta aclaratoria
o complementan su rechazo. No todas lo hacen, pero tú siempre inténtalo, siempre pídeles que te aclaren o que te den mayor explicación. Si lo consigues, qué bueno, y si no consigues que te den mayor explicación, por lo menos vas a tener en favor del asegurado un beneficio con ese documento que es la interrupción de la prescripción. Entonces, de lo malo, lo menos malo es que tengamos una carta que aunque esté escueta, ambigua o incompleta, con esa carta a la autoridad le vamos a poder demostrar que es a partir de ese momento en que yo tengo expeditos mis derechos para ejercitarlos y que la interrupción de la prescripción se ha actualizado y que a partir de esa carta yo sigo contando con 2 años más para reclamar y para documentar y para exigir judicialmente o ante cualquier instancia el cumplimiento forzoso del contrato de seguro. Porque si voluntariamente no me quiso cumplir la aseguradora y me mandó un rechazo, pues ahora vamos a exigir el cumplimiento forzoso de ese seguro. Entonces, no se les olvide, pídanlo por escrito. Y vámonos a la segunda diapositiva, Marce, por favor. Muy bien. La causal del rechazo. Disimulaciones, falsedades o inexactas declaraciones al ocurrir el siniestro. Artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. La carga de la prueba, la entrega y explicación de la póliza, el incumplimiento del asegurado, la claridad y precisión en las exclusiones y estipulaciones, la agravación del riesgo y su influencia en el siniestro. Muchas veces los asegurados, los transportistas o los que se encargan de las reclamaciones o de la cuestión de los siniestros en una empresa de transporte tratan de acomodar las declaraciones que rinden ante la autoridad que conoce del caso, tratan de alterar o modificar las circunstancias determinantes del siniestro cuando dan el aviso del siniestro o cuando responden las preguntas de los ajustadores o peritos o técnicos nombrados por la aseguradora. Ojo con eso, mucho cuidado, eviten andar alterando las circunstancias determinantes del siniestro, eviten andar alterando las formas en que ocurrió el siniestro, porque esa alteración, esa disimulación, esa falsedad o esa inexacta declaración, la inexacta declaración o la omisión o la disimulación después de ocurrido el siniestro es la que sanciona el artículo 70. Esa es diferente a las omisiones o inexactas declaraciones que sanciona el artículo 47 con la rescisión del contrato. Son efectos jurídicos distintos y se trata de omisiones, declaraciones o disimulaciones o falsedades en momentos distintos. Uno es antes de la expedición de la póliza y el otro es después de la ocurrencia de un siniestro. Entonces, nunca anden recomendando que el transportista, que el apoderado legal, el que va y hace una declaración ante una autoridad investigadora, ante la Guardia Nacional, ante cualquier autoridad que conoce del siniestro o ante los ajustadores y sus técnicos, no anden alterando las circunstancias determinantes del siniestro. ¿Por qué? Porque cualquier omisión, disimulación o inexacta declaración que la aseguradora logre identificar y probar va a ser una causal de rechazo del siniestro fundada en la ley. Es muy diferente una causal de rechazo fundada en la ley a una causal de rechazo fundada en la póliza. Entonces, son bien diferentes y ambas son muy delicadas, pero en una, la compañía de seguros tiene que reunir menos requisitos. Cuando tú omites o declaras inexactamente las circunstancias determinantes del siniestro, la compañía de seguros invoca el artículo 70. Cuando la aseguradora te rechaza por incumplimiento de medidas de seguridad, te va a invocar la póliza. Pero cuando te invoca la póliza, la compañía tiene muchas más obligaciones que cumplir. Y la primera de ellas es que tiene que demostrar que te entregó la póliza. La segunda es que tiene que demostrar que te la explicó. La tercera, que esa medida de seguridad encuadra con claridad y precisión en la hipótesis que viene invocando como causal de rechazo. La otra es que ese incumplimiento de esa medida de seguridad fue la causa determinante del siniestro. Fíjense, todo lo que la aseguradora tiene que cumplir cuando el rechazo se sustenta en el incumplimiento de medidas de seguridad establecidas en la póliza. Ahí tiene muchas más obligaciones que si no cumple con alguna de ellas, ese rechazo no va a poder ser jurídicamente válido. Pero cuando se omiten, se declaran falsamente
se declaran inexactamente o se disimulan las circunstancias determinantes del siniestro, ahí la aseguradora se los va a agradecer y va a decir, perfecto, yo solamente tengo que probar estos elementos que son mucho más poquitos que los que hubiera tenido que probar, porque como trataste de impedir que yo me diera cuenta que incumpliste con una medida de seguridad, alteraste las declaraciones de las circunstancias determinantes del siniestro y entonces por querer tapar un incumplimiento de una obligación contractual, se cree, o muchos asegurados creen que son muy vivos, nunca le jueguen al vivo, creen que son más inteligentes que la aseguradora y alteran las circunstancias determinantes del siniestro. Pero lo único que hacen es que si la aseguradora los descubre, le van a ahorrar trabajo a la aseguradora y va a ser mucho más fácil que sostenga un rechazo sustentado en el artículo 70 a que sostenga un rechazo sustentado en el incumplimiento de medidas de seguridad establecidas en una póliza. Entonces, por favor, nunca alteren las circunstancias determinantes del siniestro. Y si con decir la verdad ustedes se dan cuenta que se va a incumplir con una medida de seguridad y que pudiera ser una causal de rechazo, les voy a decir la verdad, no importa, es preferible que les rechacen por el incumplimiento de una medida de seguridad establecida en un contrato, porque ustedes van a tener muchas más oportunidades que si les rechazan por actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 70 de la ley sobre el contrato de seguro. Entonces, por favor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos transportistas, muchos asegurados, cuando tienen un siniestro, le hablan a su agente de seguros y le dicen, oye, pasó esto. ¿Y qué crees? Pasó a esta hora. Y el agente de seguros dice, oye, es que no debiste haber circulado a esa hora. O pasó en esta carretera. Es que no debiste haber circulado por una carretera de ese tipo, debiste haber circulado por una carretera de este otro tipo. O es que el chofer se paró donde no ocupaba pararse, es que no debió haberse parado el chofer. Entonces, cuando un agente de seguros identifica que el siniestro ocurrió y que en él coinciden algunas circunstancias que no dan cumplimiento a las medidas de seguridad que se establecieron en la póliza, nos ha tocado, y es lamentable, pero ojalá ya no lo hagan, que el agente de seguros le recomienda al asegurado o al transportista o a los que van a declarar que no digan las cosas tal y como ocurrieron, tratando de evitar la sanción derivada del incumplimiento de una medida de seguridad contractual. Pero ¿qué pasa? Que cuando la compañía no le hacen sentido las declaraciones, se pone a investigar con sus investigadores y termina descubriendo que el siniestro no ocurrió como lo dijeron. Y entonces, por tratar de ocultar el incumplimiento de una medida de seguridad, incurren en omisiones, en falsedades e inexactas declaraciones y disimulaciones que tienen una sanción tan importante y tan relevante como la primera, pero que para la aseguradora es mucho más fácil de demostrar. Entonces, por favor, no recomienden nunca que se alteren, aunque al decirse la verdad se esté incurriendo en el incumplimiento de una medida de seguridad establecida en la póliza. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora sí, les voy a compartir unas tesis recientes para que vean por qué es mucho más fácil revertir un rechazo por el incumplimiento de una medida de seguridad establecida en la póliza que revertir un rechazo por disimulaciones, omisiones, falsedades o inexactas declaraciones sancionadas por el artículo 70 de la ley sobre el contrato de seguro. Entonces, ahora sí, Marce, ¿me ayudas por favor con las tesis que tenemos preparadas para compartirles hoy? Criterios jurídicos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 172826. Novena época, materia civil, tipo aislada. Aseguradora. Para hacer uso de la cláusula que la libere de sus obligaciones, tiene la carga probatoria para demostrar que la omisión del asegurado sobre la agravación del riesgo tuvo influencia en el siniestro. Los artículos 55 y 58, fracción 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, perceptúan que si el asegurado no cumple con esas obligaciones, entre ellas la de avisar de la agravación del riesgo, la aseguradora no podrá hacer uso de la cláusula que la libere de sus obligaciones cuando el incumplimiento que tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones y que la agravación del riesgo no producirá sus efectos si no ejerció influencia en el siniestro o sobre la extensión de las prestaciones de la aseguradora. Entonces, conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba, la aseguradora debe demostrar que la agravación influyó en el siniestro
pues de lo contrario no podrá hacer uso de la cláusula en comento. La grabación del riesgo. ¿Para qué son todas esas medidas de seguridad que las aseguradoras les imponen a los transportistas y asegurados? Pues evidentemente son condiciones, son medidas de seguridad que tienden a disminuir el riesgo de robo. Tienden a disminuir el riesgo de robo y cuando no se da cumplimiento a ella, entonces la aseguradora invoca no solamente el incumplimiento contractual de la medida, sino que también invoca que al haberse incumplido se agravó el riesgo. Y entonces la ley es muy clara, dice, puedes establecer todas aquellas condiciones que tiendan a evitar o disminuir el riesgo o el alcance del daño. Puedes pactarlas con el asegurado, pero no las vas a poder aprovechar, aseguradora, ni vas a poder beneficiarte de ella si el siniestro ocurrió y no existió influencia en el incumplimiento de alguna de esas medidas establecidas. Es decir, si el siniestro ocurrió, pero el incumplimiento de la medida no tuvo influencia en el siniestro, no te vas a poder liberar del pago. Vean lo importante que es esto. Por eso les digo, me voy al peor escenario, que el transportista no cumplió con la medida de seguridad, que el siniestro ocurrió en una carretera donde no debía haber andado circulando ese transportista o a una hora donde no debía andar circulando o se paró en un lugar donde no estaba autorizado que se parara. Todo eso la compañía lo va a poder probar. No hay discusión que ahí ocurrió el siniestro porque así se declaró ante las autoridades investigadoras. Como ya les dije yo que declararan la verdad, pues van a decir, ¿sabes qué? Pues en la carretera tal, del tramo tal al tramo tal, ahí ocurrió el siniestro, ocurrió a las 23 horas. Fíjense, circulabas por una carretera que no estaba autorizada, circulabas en una hora que no estaba permitida de acuerdo a la cláusula que establecieron en la póliza. El chofer se paró donde no debía de pararse. Circulaste en una carretera incorrecta, en un horario incorrecto y te paraste. Todo eso lo va a poder probar la compañía de seguros. Cualquiera dijera, si ya te probó todo eso y te está rechazando, entonces el siniestro está bien rechazado, dijeran ustedes como agentes de seguro. Ya que averiguamos, pues para que se le quite lo tarugo al transportista, para que se le quite lo vivo a mi cliente, ahora le vamos a decir que ese siniestro está correctamente rechazado y que ya no esté diciendo nada, que ya no se esté quejando y que no le van a pagar su siniestro y que no se enoje conmigo como agente de seguros, porque pues ¿para qué incumplió? Entonces ahora lo justo es que no le pague. Ah, pues no. Aunque haya incumplido con todo eso, si la aseguradora no le demuestra que ese incumplimiento fue la causa determinante de la ocurrencia del siniestro o de la extensión del daño, entonces va a tener que pagarle ese siniestro. Obviamente que no se los va a pagar por las buenas. Van a tener que llevar a esa aseguradora a un tribunal apoyándose en un abogado especialista en reclamaciones, en un experto que pueda ejercitar una acción correctamente y que pueda llegar ante un tribunal y decirle al juez, ¿sabes qué, juez? Aquí está la póliza y aquí está el siniestro. Y la compañía de seguros dice que no me quiere pagar. Yo no ocupo decirle el por qué no me quiere pagar la aseguradora, sino que la aseguradora va a decir, oiga juez, pues ¿cómo le voy a pagar? Si quedamos en que no iba a circular por estas carreteras, quedamos en que no iba a circular a estas horas y quedamos en que no se iba a parar el chofer en estos lugares y todo eso se incumplió. Entonces, si ya se incumplió, no le voy a pagar. Pues sí, nomás que los jueces, los tribunales, le van a decir, está bien, ya me probaste todo eso, ahora pruébame cómo es que todo eso influyó en el siniestro. Porque si no me pruebas que eso influyó en el siniestro, pues vas a tener que pagar, aunque haya sido en una carretera que no estaba autorizada, aunque haya sido en un horario que no estaba autorizado, aunque el chofer se haya parado en una parada no autorizada. Fíjense qué importante es que los rechazos de siniestro los vean con un experto en seguros, con un experto, con un asesor, con un abogado experto en materia de seguros y que no se crean que porque está fundado y motivado el rechazo del siniestro, ya la aseguradora tiene la razón y que no hay nada que discutir. Vean todas las posibilidades que tiene el asegurado. Entonces, cuando les llegue el rechazo de un siniestro,
porque no se cumplió con una medida de seguridad, aunque la aseguradora les diga, oye, pues aquí está, mira, tu propio chofer, tu propio asegurado declararon que iban en esta carretera, que iban transitando a esta hora, que se paró aquí donde no estaba autorizado pararse. Aunque todo eso esté demostrado, su cliente tiene una posibilidad, mínimamente una, pero tiene muchas más, siempre y cuando ese rechazo de ese siniestro lo gestionen correctamente y lo gestionen con asesores expertos ante las instancias correctas, con la estrategia correcta. No se trata de quitarle un peso a la aseguradora, no se trata de que nos pague lo que no nos tiene que pagar, se trata de que nos pague el siniestro que se amparó en la póliza. Y cuando un siniestro está amparado en una póliza, lo esperado es que se pague el siniestro. Lo atípico es que no se pague. Y para que no se pague, la compañía de seguros no solamente tiene que probar que se incumplió con medidas de seguridad, sino que tiene que probar muchas cosas más. Por eso, no se vayan con la finta de que todo lo que dice la aseguradora está probado, porque inclusive está en la propia denuncia del chofer o del apoderado legal. No importa, de verdad no importa que así esté en constancia, porque no es la única carga de la prueba que tiene la aseguradora. La aseguradora tiene muchas cargas probatorias cuando quiere rechazar un siniestro. No nada más tiene la carga y la obligación de mandarles una cartita citando condiciones de póliza o citando medidas de seguridad que no se incumplieron. No es la única obligación y la única carga de la aseguradora. Las aseguradoras tienen muchas cargas, pero que si ustedes no las identifican, no las van a hacer valer. Y por eso cada rechazo, la recomendación que les damos es pidan una segunda opinión, apóyense con un abogado especialista, experto, que no tenga conflicto con las aseguradoras, que no trabaje para esa aseguradora o preferentemente que no trabaje para las aseguradoras, porque cuando tienes dos patrones, pues entras en conflicto de intereses. Entonces, es muy importante que quien ustedes elijan sea una firma o un abogado que no trabaja para las aseguradoras, que solamente atiende los intereses de los asegurados, porque así van a poder gestionar libremente y con la mejor estrategia la reclamación ante una instancia judicial. No se busca que la aseguradora pague lo que no tiene que pagar. Lo que se busca es que la aseguradora cumpla con todas las cargas que la ley le impone y que los criterios de los tribunales y de la corte le imponen. Entonces, la aseguradora tiene muchas obligaciones y cualquiera de ellas que no cumpla no la va a liberar de su obligación de pago. Entonces, vámonos a la siguiente tesis, por favor, Marcela. Muy bien. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 159943, décima época, materia civil, tipo aislada. Contrato de seguro. Ante inexactitudes en la póliza, sus cláusulas deben interpretarse en favor del asegurado. En la formación del contrato de seguro existen deberes recíprocos de información sustentados en las reglas de convivencia y de solidaridad social. En esencia, el deber recíproco de información nace como una manifestación de la buena fe contractual y en ocasiones se funda en un texto legal y en otras carece de fuentes normativas. Sin embargo, en todos los casos se sustenta implícitamente en la buena fe y en lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. De esa forma, las partes, antes de perfeccionar el contrato, deben consideración y lealtad con el objeto de evitar errores, por lo cual la regla sustancial en la formación de un contrato de seguro, sea dicho en términos simples, es la de hablar claro y no incurrir en inexactitudes sobre circunstancias que, de haber sido informadas correctamente, habrían obstado a la celebración del contrato o de haberse suscrito, lo habría sido con un contenido diverso. En nuestro país, el deber recíproco de información se encuentra materializado en los artículos 1º, 5º, 6º y 8º de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 24 y 36, fracción 4 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de los que se desprende que las empresas aseguradoras tienen el deber de informar a los asegurados, contratantes y beneficiarios sobre el alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de los seguros contratados. Deber de información que encuentra su justificación en la necesidad de establecer un equilibrio desde el inicio mismo de los tratos contractuales, porque la naturaleza del contrato de seguro es notablemente económica, ya que los entes que en forma general participan en él no se encuentran en el mismo plano de igualdad. Máxime cuando la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros faculta a las aseguradoras para utilizar contratos de adhesión
por virtud de lo cual los asegurados no tienen posibilidad alguna de cuestionar los términos de un contrato de seguro que al ser de adhesión simplemente se suscribe o no. Ahora, en el plano internacional, ese acceso de información se encuentra regulado en las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor en sus puntos 21, 22 y 23, que lo sitúan como un derecho fundamental, establecido a favor de los consumidores que busca que exista un trato justo entre los mismos para que puedan tomar decisiones fundadas e independientes a través de información precisa sobre el producto adquirido. De ahí que sea obligación de la aseguradora emplear en sus contratos de adhesión locuciones comprensibles y transparentes que permitan apreciar con naturalidad al alcance de las obligaciones contraídas, so pena que ante la oscuridad de las cláusulas de dichos contratos, éstas sean interpretadas a favor de los asegurados para que no se lesione sus intereses, es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero interpretado de una manera favorable al consumidor, a quien no le es imputable la redacción del contrato. Vean qué importante es esta segunda tesis. Abarca muchos aspectos. En la anterior diapositiva les dije, la aseguradora tiene que probar cuando emite una negativa de pago o una carta de rechazo o una declinación, tiene que probar que entregó la póliza, porque si no entrega la póliza, pues no hubo comunicación de los alcances de la póliza. Entonces, lo primero que tiene que hacer es entregar la póliza. Después tiene que comprobar que la explicó. Después tiene que comprobar que esa hipótesis que viene invocando encuadra con claridad y precisión en el texto de la medida de seguridad que viene invocando como incumplida. Si no encuadra exactamente eso que dice que pasó con esa hipótesis prevista en esa medida de seguridad, entonces no se actualiza lo que en esa medida de seguridad se estableció. Y si no se actualiza, entonces no la puede invocar, aunque sí la va a invocar, pero no la va a poder probar. Una cosa es que la invoque y otra cosa es que la pruebe. Entonces, tiene que haber claridad y precisión, tiene que estar entregada la póliza, tiene que estar explicada. La hipótesis que la compañía viene invocando tiene que encuadrar exactamente la hipótesis prevista en el contrato de seguro y además tiene que existir una correlación directa entre el siniestro y el incumplimiento de la medida de seguridad. Y fíjense, todo es sumado a que cuando no existe claridad y precisión, a que cuando la póliza no es muy precisa, muy clara, o lo que la aseguradora viene interpretando o queriendo aplicar no es claro, la corte y los tribunales colegiados ya dijeron, la póliza y sus estipulaciones se deben de interpretar en favor de los asegurados. Cualquier ambigüedad, cualquier imprecisión, cualquier contradicción se debe interpretar en favor de los asegurados. ¿Qué pasa en la práctica? Que las aseguradoras, con sus funcionarios de las áreas de siniestro, sus ajustadores, sus peritos, sus técnicos y todos los que participan en un siniestro, les da por interpretar la póliza. Siempre andan interpretando la póliza a los ajustadores. ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes leen el artículo 109 de la Ley General de Instituciones de Seguros y de Fianzas, porque esa es nueva, reconoce la figura del ajustador? Pero dentro de las atribuciones y facultades del ajustador no existe la facultad o atribución de interpretar la póliza. Fíjense qué importante esto que les acabo de decir. Los ajustadores no pueden interpretar la póliza, solamente pueden aplicar la póliza. Y cuando un ajustador o un área de siniestros la interpreta, obviamente la va a interpretar en favor de la aseguradora. Pero la corte ya resolvió ese problema y dijo, oye, hey, ¿quieres interpretarla? ¿Está bien? Nomás que no la puedes interpretar en favor de la aseguradora. La tienes que interpretar en favor del asegurado. Entonces, pongan mucha atención en eso. Generalmente los ajustadores y los funcionarios de siniestros andan interpretando pólizas, pero esos señores no se acuerdan porque no conocen mucho de los criterios de la corte, pues ustedes ya los conocen, no ubican que cuando se trata de interpretar, si se animan a interpretar, si toman la decisión de interpretar, aunque no les corresponde, si lo hacen, deberían de interpretar en favor del asegurado. Y si no lo hacen ellos, no se preocupen, va a haber un tribunal que lo va a hacer en su lugar.
Por eso hay que llevar a la aseguradora cuando sostiene un rechazo y no se quiere mover de esa posición, hay que llevarla a través de un despacho especializado, de una firma especializada, de un abogado especializado, hay que llevarla a los tribunales para que entonces sí, el juez y los magistrados la obliguen a probar todo lo que tenía que probar y a cumplir con todas las obligaciones y cargas que le correspondían, y que en caso de que no cumplan con todas esas obligaciones y cargas, pues entonces sea la autoridad la que le diga: tendrás que pagarle al asegurado. Por eso no se queden con un rechazo como si fuera cosa juzgada, como si fuera la verdad absoluta, como si no tuviera remedio. Ya les acabo de dar muchas razones por las cuales es muy factible que ese rechazo se revierta, porque el asegurador es muy probable que no cumpla con todas las obligaciones y cargas que le corresponden. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tiene el asegurado cuando una aseguradora persiste en el rechazo? A ver, Marcela, la última diapositiva, ya casi acabamos. Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención a usuarios, Conducef, centros de mediación y tribunales judiciales. Todas esas instancias son unas ventanitas que existen para que los asegurados ejerciten sus derechos. ¿Qué derecho tiene el asegurado? Pues a que se dicte una sentencia o se emita una resolución en la que a la aseguradora se le obligue a cumplir forzosamente con un contrato de seguro que voluntariamente no quiso cumplir. Ese es el derecho que uno tiene como asegurado, que puede uno acudir a una instancia para que sea una autoridad judicial la que a la aseguradora le imponga la obligación de cumplir con una obligación que voluntariamente no quería cumplir. Pues está bien, no quieres cumplirla voluntariamente porque dices que el asegurado no cumplió con las medidas de seguridad, porque dices que habíamos pactado algo, pero entonces es la autoridad la que le va a imponer las cargas de que no solamente le demuestren a la autoridad que va a conocer del caso, de que la aseguradora no solo le demuestre que lo está rechazando, sino que le va a tener que demostrar que le está rechazando en base a una póliza que fue entregada, que fue explicada, que la causal del rechazo que se invoca encuadra expresamente en lo que está pactado en la póliza, que ese incumplimiento tuvo influencia en la realización y extensión del siniestro, y que además no requiere interpretación, sino que la póliza es totalmente clara, tiene tal claridad y precisión que no hay duda que el rechazo tiene objetividad y tiene fundamentación. Entonces, todo eso lo va a tener que probar la aseguradora, pero ante el juez. Si ustedes le piden como agentes de seguro que lo pruebe ante ustedes, va a ser casi imposible que obtengan una respuesta positiva. La aseguradora le va a decir: ahí está la carta de rechazo y es todo lo que tengo para ti. Oye, pero dijo el licenciado Gallardo que nos tenías que demostrar que entregaste la póliza, que la explicaste, que nos tienes que demostrar que esa hipótesis que vienes invocando encuadra de forma clara y precisa en la póliza y en los términos que están aquí establecidos y que tú redactaste, y que además, en caso de que estés interpretando, deberías estar interpretando a favor del asegurado. Entonces, queremos que nos pruebes todo eso, porque si no, tu rechazo no es válido. Olvídense, no les va a dar eso la aseguradora nunca. Tienen que llevarla a un tribunal apoyados y guiados por un experto en materia de seguros, alguien que esté litigando constantemente, que esté actualizado en materia de seguros. No lo lleven con cualquier abogado, porque no cualquier abogado sabe de una materia tan especializada como es el seguro. Entonces, todos somos abogados, pero no todos nos especializamos en todas las materias. Si a mí me plantean un caso laboral, yo les voy a decir: yo no lo puedo llevar porque no soy especialista ni en laboral, ni en penal, ni en fiscal, ni en familiar. En Galvo solamente somos especialistas en reclamaciones de seguro. Entonces, dicho esto, no sé si tenemos unos minutos para preguntas y respuestas, Marcela. Muy bien. Licenciada Laura García tiene ya abierto su micrófono. Sí, buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Mucho Ahora, gusto. Buenos días a todos. Ahorita que decía de lo de las medidas de seguridad, nosotros tuvimos un caso de un cliente que en ningún momento decía al inicio del tramo carretero que iba a haber un pedazo de terracería porque estaban reparando la carretera. Entonces iba por ese tramo, de repente pues se acaba la carretera, empieza a haber pura terracería, donde el operador dice: como no debo de transitar por aquí, pues déjame me regreso, y donde se trata de regresar pues se acuesta la unidad, ¿no? Y entonces nos dice: no, es
que iba por tramo carretero no permitido. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo aplican las condiciones, puesto que en ninguna parte del tramo carretero es para llegar a Ecatepec? Dice que está en construcción ese pedazo, pero no hay nada. Bueno, mire, esto que usted acaba de decir es un caso típico y clásico donde la compañía dice, oye, es que no tenías que andar en este tramo de terracería y entonces, como andabas aquí en la terracería, no cumpliste con andar circulando en carreteras de este tipo y por lo tanto te rechazo. ¿Qué discutía la aseguradora? Pues no lo sé, apenas usted lo sabe, pero evidentemente que aquello que la aseguradora venía discutiendo, probablemente ante la presión de ustedes o de su promotor o quien haya presionado, y no logró resistir la presión y no lograron sustentar el rechazo. Y terminaron, porque el cliente es importante, porque ustedes son importantes, terminaron cediendo o negociando el pago. Pero ni todos los clientes son importantes, ni todos los agentes de seguro son importantes y no todos tienen mucha productividad y entonces no a todos les hacen el mismo caso. Y cuando no a todos les hacen el mismo caso, ¿qué es lo que queda como opción? Pues lo que queda como opción es que el caso se analice por un experto con independencia de la fortaleza de un agente de seguros para presionar a una aseguradora a llegar a un acuerdo. Pero eso que usted acaba de comentar es un caso típico. Ahí dijeron, pues la terracería fue la que hizo que se volteara el camión. No lo sabemos, no sabemos si sí o si no, no sabemos cómo la aseguradora lo estaba queriendo demostrar, no sabemos qué es lo que declaró el chofer, pero evidentemente que cualquiera dijera, oye, ¿qué tiene que ver? Pues si estamos amparando riesgos ordinarios de tránsito, se está amparando la volcadura y lo que ocurrió es una volcadura, pues lo esperado es que me pagues. Pero entonces la compañía dice, sí, ocurrió una volcadura, pero no debía haber ocurrido, y de no haber ocurrido esto y esto, no te hubieras volcado, y si no te hubieras volcado, no te hubiera indemnizado, y entonces empiezan a exigirle y a reprocharle al asegurado, al transportista, le empiezan a reprochar situaciones y obligaciones que la aseguradora dice que fueron incumplidas, pero en la póliza no están establecidas de forma clara y precisa. Entonces no es cierto que incumplí con algo que estuviera en la póliza porque la póliza no lo dice. Y por ejemplo, ya ve que existe la UNE, pero yo lo que he escuchado es que si mandas a la UNE, pues echas a perder el juicio cuando te vas afuera. ¿Qué tan cierto es eso? No, no es cierto eso. La UNE, la Conducef, las salas o juntas de mediación o recintos de mediación que no son instancias judiciales, todas tienen una utilidad, solamente que tiene que saber usarlas, porque si va a la UNE o va a la Conducef o va a una mediación sin ir asesorado, sin tener conocimiento de la materia legal en los seguros, sin tener conocimiento del marco normativo, es muy probable que cometa errores u omisiones al plantear su reclamación. Y entonces, pues si se va a ir sola y comete un error, pues claro que le va a impactar. Lo que yo le recomiendo es no se ande yendo ni a la UNE, ni a la Conducef, ni a la mediación, y mucho menos a los tribunales, sin respaldarse con un abogado experto en seguro. Eso es lo que yo le sugiero, porque si no, efectivamente va a echar a perder esa instancia. Y además no la va a echar a perder. Seguramente que de lo que usted diga ahí, le van a aplicar eso que usted dijo en su contra. Qué bueno que lo aclara. Le agradezco mucho y gracias por toda la información que siempre nos da. Bendiciones. Buen día, igualmente. ¿Alguien más, Marce? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, Sergio Chávez, tienes ya abierto tu micrófono. Bueno, buen día. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, Sergio, a la orden. Gracias, licenciado. Mire, tengo un caso que pasó, más que nada una pregunta. ¿Qué pasa cuando el asegurado no cuenta con un proveedor de GPS comercialmente reconocido y que no está registrado ante una autoridad? ¿Qué pasa cuando no cuenta con eso y la aseguradora rechaza el siniestro alegando el incumplimiento a esa medida de seguridad de contar con GPS, que se monitoree cada 5 minutos, que sea provisto por un proveedor autorizado y registrado? Todo eso le dijeron a Huesa. Cuando la aseguradora alega todo eso, la aseguradora no solamente va a tener que probar que no había GPS o que habiendo no estaba siendo monitoreado o que siendo monitoreado no era por un proveedor autorizado. Aparte de que va a tener que probar eso, va a tener que probar que ese incumplimiento
tuvo influencia en el siniestro. Y si no lo cumple, aunque pruebe que no había monitoreo, que no había proveedor autorizado o que no había GPS, eso no importa, va a tener que pagar. Pero lo vas a tener que plantear correctamente en una demanda judicial ante un juzgado de oralidad o un juez civil. O sea, ¿qué pasa? Que la aseguradora, aunque rechace, si tú te quedas con el rechazo, pues la aseguradora ya se ahorró el pago. Pero si tú ese caso te lo llevas con un abogado especialista a un tribunal, entonces la aseguradora no solamente va a poder decir que no había monitoreo o que habiéndolo no estaba autorizado el proveedor, sino que ahora al juez le va a tener que ir a demostrar que esa fue una causa determinante de la ocurrencia del siniestro. Que de haber existido monitoreo cada 5 minutos por un proveedor autorizado, no habría ocurrido el siniestro. Lo va a tener que probar. Y si no prueba eso, te va a tener que pagar. Que fue el caso, ¿no? O sea, sí nos pagaron, pero nos redujeron la indemnización. Pues Lo te que dijeron, pasa es te va que, si quieres, te dijeron, esta es una negociación, te dijeron. sí, lo que pasa es que dice que forzosamente debe estar registrado ante una autoridad o debe ser el GPS autorizado por ellos. Y si no está, Pero eso es lo que debatimos. Digo, finalmente ustedes, la medida de seguridad nos indica que debe de cumplir o debe de tener un GPS donde monitorea y pues ese GPS pues está monitoreando a las 24 horas. y de haber estado monitoreado y haber sido por un proveedor autorizado, ¿en qué hubiera evitado la ocurrencia del siniestro? Porque hay dos cosas, que se hubiera evitado la ocurrencia o que se hubiera reducido la extensión del daño, porque son dos cosas. Cuando tú incumples con una medida de seguridad, la compañía te tiene que demostrar, si invoca una de las dos, te la tiene que demostrar. Si te dice, es que de haber tenido GPS por un proveedor autorizado, no hubiera ocurrido el siniestro, te lo va a tener que probar. Y la otra Claro. es que de haber habido un proveedor autorizado, te hubieran robado, pero nosotros 20 kilómetros adelante hubiéramos ido a alcanzar al camión y hubiéramos recuperado la mercancía. Te lo va a tener que Posible. probar. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, nunca que tengan un rechazo de un siniestro donde se invoque el incumplimiento de medidas de seguridad, nunca se queden con ese rechazo sin acudir a una segunda opinión de un experto y darle a su cliente la opción de que tome decisiones llevando a la compañía de seguros, de ser necesario, a una instancia donde se le obligue a cumplir forzosamente con ese contrato de seguros. Ok, muchas gracias. Que tenga buen día. Alcanzamos otra más. Muy bien. Licenciado Ricardo Chaul tiene abierto su micrófono. Bueno, buenos días. Hola, Ricardo. Oye, una pregunta. Fíjate que hubo un caso de una persona que él importa juguetes. Entonces llegan a la aduana en un solo contenedor y al momento de venirse el camión, la mercancía tuvieron que partirle en 3 camiones. Entonces él traía una suma asegurada de 6 millones de pesos y al transportista y a todos se les hizo muy fácil decir, bueno, pues van 2 millones de pesos en cada camión, cuando ahí era un solo embarque, se suponía que era un solo embarque. Pero no fue así, porque unos componentes son más caros que otros y venían 3 camiones y uno de los camiones traía casi 4 millones de pesos, 3 millones 800, que era el que más valor traía y fue el que se robó. Entonces la compañía dice que no, que porque a ellos les dijeron que eran 2 millones de pesos, que eran 3 embarques, cuando se hizo una sola póliza y en una sola póliza venían los 3 embarques, porque salieron el mismo día, la misma hora, todo igual. Entonces se hizo una sola póliza con los 3 embarques. No le quisieron pagar más que 2 millones de pesos de los 3,800 porque decían, sí, que venían partidos en 2 millones de pesos como límite máximo por embarque y no traía el límite máximo por embarque tampoco la póliza, no decía. Ok, ahí no estamos ante un rechazo o una disminución de pago por incumplimiento en medidas de seguridad. Estamos ante una disminución del pago, por lo que estoy entendiendo, porque es lo que sí le pagaron, por la aplicación de textos de la póliza. La aseguradora aplicó e interpretó textos y entonces la pregunta es si esa aplicación e interpretación que hizo es la correcta. No lo sé porque no conozco el texto de la póliza que aplicó e interpretó. Ni sé la forma en que lo interpretó, pero casi me atrevo a decirte que lo interpretó en la forma que menos indemnización le correspondía pagar. O sea, la interpretó en la forma que más beneficio le acarreaba a la aseguradora. Hay que ver si esa interpretación que está haciendo en favor de la aseguradora
es la correcta, pero ya no lo vas a poder ver porque ya firmaste el convenio. No sé si lo firmó porque no es cliente mío, a mí me hablaron para asesorarse, entonces yo les dije que esto lo tenían que ver por el lado jurídico, más no supe si lo hicieron. Yo te recomendé a ti, yo les dije, si necesitan un abogado, hay un abogado aquí, si no, pues ustedes busquen su abogado. El 99% de los siniestros son interpretados los textos de la póliza. Ok. No se limitan a aplicarlos, sino que van más allá y se ponen a interpretarlos, pero la Corte dijo que no se deben de interpretar en favor de la aseguradora. Por eso, la gran mayoría de esos rechazos donde se interpretan textos de pólizas son infundados, son incorrectos, y quedarse con un rechazo sin llevarse el caso a otra instancia y dejar al asegurado al garete y dejarlo ahí solo, sin llevarle con un asesor especialista, creo que eso no es positivo para los agentes de seguros, porque eso no hace que generen más confianza en sus clientes. Déjame volver a hablar con ellos y si hay alguna noticia yo me reporto contigo. Me va a encantar atenderte y saludarlos. Igualmente, cuídate mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Ricardo. Se nos acabó el tiempo. Cualquier pregunta, por favor, compárteles la aplicación Connect. Yo soy Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado especialista en reclamaciones de seguros. Les agradezco el tiempo que nos brindaron en esta conferencia del mes de junio y los esperamos en el mes de julio con otro tema interesante de actualidad, donde les vamos a compartir tesis y criterios de los tribunales que van especialmente enfocados a resolver cuestiones como las que hemos estado analizando. Muchas gracias, Marcela. Al contrario, licenciado, muchas gracias.